Ok, bueno, vamos a grabar hoy la primera clase de química. Entonces, habíamos estado comentando que para esta clase íbamos a manejar estos criterios de evaluación. Íbamos a estar subiendo todo lo que son tareas y materiales a la plataforma de Google Classroom. Ahí voy a subir los capítulos, las tareas, los problemas, algunos videos de otros profesores que busquen YouTube y videos también míos. El 50% de la calificación van a ser los exámenes y 30% tareas. Y también vamos a dejar unas actividades en la plataforma de Coursera. Sale que es una plataforma donde vienen cursos de química en inglés, pero pues están traducidos. Entonces hay que ingresar a esa plataforma, llevar el curso. También hacen exámenes y evaluaciones. Entonces primero comentamos qué es la ciencia. Entonces habíamos dicho que la ciencia es un conjunto de conocimiento, ¿sale? Entonces lo más importante de esto es que la ciencia es conocimiento. Pero este conocimiento tiene algunas características. Es como si nosotros dijéramos que un edificio puede llegar a que los elementos de un edificio, como los ladrillos, el cemento, las varillas, si los vemos así todos regados, pues no nos hacen un edificio. Pero si nosotros los organizamos, entonces ahora sí ya tenemos una estructura. Lo mismo el conocimiento. Si este conocimiento está disperso, no es ciencia. Pero una vez que está sistematizado y está organizado, entonces ya empieza a ser ciencia. Entonces, la primera característica de el conocimiento científico es que es organizado, está sistematizado. También el conocimiento científico tiene la característica de que es refutable. Refutable quiere decir que algo que se cree que es válido actualmente, en algún futuro, bajo las nuevas evidencias, puede llegar a rechazarse. Un ejemplo fue la teoría heliocéntrica propuesta por Ptolomeo. Sus observaciones y sus creencias lo llevaron a plantear que el Sol estaba en el centro del universo. Sin embargo, con el desarrollo del telescopio, Copérnico y Galileo plantean la hipótesis el centro, de que en el centro del universo estaba el Sol, la teoría heliocéntrica. Entonces, con el tiempo se empieza a aceptar más esta teoría que la teoría geocéntrica, porque las evidencias lo apoyaban. Entonces, otra característica del conocimiento científico es que es refutable. Otra es que es reproducible. Reproducible quiere decir que si nosotros hacemos un experimento bajo determinadas condiciones, si en alguna otra parte, en algún otro momento, simulan esas mismas condiciones, deben de tener el mismo resultado. Si el conocimiento no es reproducible, no es útil, porque al final la utilidad de la ciencia es hacer predicciones. Y si lo que yo estoy proponiendo no se repite en diferentes situaciones, entonces no llega a tener esa utilidad. Entonces, estas son las principales características del conocimiento científico. El conocimiento científico se va a obtener por un método, el llamado método científico, que consta de 5 pasos. El primero es la observación. A partir de la observación se van a desprender preguntas y se puede generar una hipótesis, que es una explicación este, probable de lo que estamos observando y de las preguntas que hemos desarrollado. Una vez que tenemos esta posible explicación, queremos comprobarla. Entonces diseñamos un experimento o elegimos algún método que nos permita comprobar esto. Entonces el 3 es la experimentación. Aquí en la experimentación se refiere a manipular alguna condición, alguna variable, como por ejemplo dar un tratamiento, ¿no? Queremos ver si la vacuna contra alguna enfermedad viral es, es segura, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el tratamiento a un número de pacientes, estamos dando un tratamiento. Eso sería un experimento. Y vemos si sirve o no. Pero también puede ser algo observacional. Por ejemplo, que vamos a estudiar el comportamiento de alguna sociedad.
a lo mejor un grupo de jóvenes que se organizan para, no sé, manifestarse contra la forma de gobierno. Entonces no podemos experimentar con eso, pero sí podemos observarlo, hacer una observación directa, una observación participante. Otro tipo de comprobar la hipótesis es como un trabajo documental. Por ejemplo, en historia también se está tratando de que se aplique el método científico haciendo hipótesis, pero ahí no puedo hacer experimentos, no puedo hacer observación directa. Entonces lo que hacemos es un estudio documental. ¿Sale? Aquí en experimentación no solamente habla de experimentos, sino de otros métodos. Luego el paso 4 es el análisis y el paso 5, la conclusión. ¿Sale? Y no necesariamente va a terminar con la conclusión. ¿Sale? Puede ser que la conclusión sea que nuestra hipótesis es falsa, se refuta. Entonces tenemos que volver a generar una nueva hipótesis y empezamos. Entonces es un procedimiento cíclico. Cuando nuestra hipótesis es aceptada, tenemos prueba para esa hipótesis. Si con el tiempo se va acumulando cada vez más evidencia, esa hipótesis se puede llegar a volver una teoría o una ley. Pero aún así, con el tiempo, esta hipótesis puede llegar a ser rechazada o modificada. Muy bien, entonces, la ciencia es un conjunto de conocimiento que tiene estas características y que se obtiene a través del método científico, que es este que tenemos. Cuando yo aplico el método científico, obtengo este conocimiento y el conocimiento me permite formular nuevas preguntas y vuelvo al método científico. Entonces es un jueguito, ¿no? De aquí para allá. El conocimiento produce más preguntas y este método produce más conocimiento que a la vez produce más preguntas. Luego comentamos un ejemplo sobre lo que es la ciencia en acción y el método científico. Hablamos sobre el caso de Gay-Lussac y los priones. En el año de 1997, en Inglaterra, hubo un brote de una enfermedad llamada las vacas locas, ¿no? Es encefalitis espongiforme bovina. A las vacas les daban temblores, les daban falla respiratoria, tenían babeo, pérdida de la coordinación y a nivel celular presentaban neurodegeneración e inflamación en el cerebro. Sin embargo, no presentaban fiebre ni otros síntomas de infección. Eh, en ese tiempo, pues ya sabían que lo estaban causando, que era una enfermedad de encefalitis causada por unas partículas llamadas priones. Entonces la medida fue sacrificar 100,000 vacas y suspender la alimentación por carne durante un tiempo hasta que se controlara la enfermedad. Pero este conocimiento que se tenía y que permitió controlar rápidamente este brote venía desde 1976 con los trabajos de Gay-Lussac. Gay-Lussac era un virólogo australiano, me parece, ya de renombre. Entonces él acude a una conferencia en Indonesia, donde él se entrevista con un médico rural llamado Vincent Sigas. Entonces Vincent Sigas le platica de una enfermedad que había descrito en, en algunas islas de la Indonesia. Le decía que los pacientes presentaban temblores, babeo, alucinaciones, y a nivel celular igual, el cerebro se encontraba totalmente degenerado y la mortalidad era del 100%. Entonces Gaduset se interesa por esta enfermedad que no estaba descrita y va a la isla junto con Vince Sigas. Entonces empieza a aplicar el método científico. El primer paso, como habíamos mencionado, pues es la observación. Entonces él realiza la observación y a partir de esa observación él hace su primera hipótesis. Vamos a ponerle hipótesis 1. Él plantea que la enfermedad que estaba matando a estos nativos de la isla era una encefalitis viral. A partir de eso, él diseñó un experimento que le permita comprobar si era algo viral. ¿En qué consistía? Obtener muestras de cerebro y en ese cerebro pues buscar el virus. Entonces él narra en su diario que tenía que hacer autopsias en una choza bajo lluvias, porque ya ven cómo llueve en esos lugares tropicales, y en la oscuridad, alumbrándose solamente con una pequeña antorcha y utilizando rocas afiladas como en la edad de piedra para romper el cráneo y tomar muestras de cerebro de los pacientes que habían muerto. Las fijaba con formol y las mandaba a los mejores laboratorios de Australia, donde tenían dos estrategias para buscar los virus. Un método es por medio de filtración.
se pone un filtro muy pequeño, se empieza a separar la muestra por centrifugación en diferentes gradientes. Cuando ya tenemos el sobrenadante donde van las partículas virales, se pasa en el filtro y se atrapan estos virus. Así fue como se identificó el primer virus, el virus del mosaico del tabaco, utilizando filtros muy pequeños. Sin embargo, los filtros más pequeños que atrapaban cualquier virus no atraparon nada en estos pacientes. Pero todavía había otra opción para buscar virus. Todos los seres vivos tenemos ADN como material genético. Y los virus, aunque no son seres vivos, no están vivos, tienen ADN también, porque transmiten información, o ARN. Entonces había que buscar su información por medio de reacción en cadena en la polimerasa, una técnica que nos permite detectar cantidades muy pequeñas de ácidos nucleicos. Pero sorprendentemente, en el cerebro de estos pacientes no había ningún RNA de ADN extraño, sale de ningún virus conocido o no conocido, no se utilizan cebadores específicos para buscar esos patrones de los virus y no había. Entonces, conclusión, no había virus, por lo tanto, la hipótesis de encefalitis viral se rechaza. Entonces, Gaduset tiene que volver a empezar con el método científico. Hace más observaciones, ve que los pacientes pues no presentaban fiebre ni otros síntomas de una infección. Pues entonces propone otra hipótesis. Hipótesis 2, vamos a ponerle, que era un envenenamiento. Alguna sustancia en el agua, alguna sustancia en la comida estaba causando envenenamiento en los pacientes. Entonces toma muestras desarrolla su experimento, que era tomar muestra de sangre, tomar muestra de lo que comían y lo que tomaban para buscar toxinas. Entonces toma muestra de agua, muestras de alimento y de sangre, los manda a los laboratorios y nuevamente no aparece nada. Entonces tiene que volver a rechazar su hipótesis 2 y volver a empezar. Hace más observaciones y plantea una tercera hipótesis. Hipótesis 3. Plantea que era una enfermedad genética. Como en la genética no puedo hacer experimentos, decide hacer otra investigación documental y observacional. Sale, empieza a hacer estadística, empieza a hacer epidemiología, ve cuántos pacientes morían y al final concluye que no podía hacer genética por las siguientes razones. Número uno, a los que más se enfermaban eran niñas pequeñas de entre 5 o 10 años y las mayores. Entonces teníamos dos picos de la enfermedad, uno en la edad temprana y otro en la edad tardía. Eso no aparece en una enfermedad genética. O te da de chico o te da de grande, pero no puede tener diferentes picos, porque una enfermedad genética tiene que ver con la expresión de genes. Entonces, si la proteína que está mal se expresa de niño, es cuando la vas a presentar. Otro caso es que una enfermedad genética no puede tener tasa de mortalidad muy alta. Por ejemplo, la diabetes, su tasa de mortalidad es bajísima y eso permite que un diabético pues deje sus genes a su descendencia. Si la enfermedad fuera de tal como en este caso, se muere el paciente muy rápido y no deja hijos y se acaba en unas generaciones la enfermedad. De hecho, en estas islas, la tasa de mortalidad de las mujeres era tan alta, le daba también a los hombres, pero más a las mujeres. Y había casos donde no había mujeres en algunas islas y los nativos tenían que ir a buscar esposa a otros lados. Otro factor que hizo que se rechazara la hipótesis genética es que había casos documentados de visitantes que venían de otras islas y se enfermaban. Entonces ellos traían otra carga genética de otros descendientes y estaban presentando la enfermedad. Entonces Gaduset plantea esto y ninguna de sus hipótesis funcionó. Al final no logra resolver el enigma y pasan unos años. Él viaja a una conferencia donde se encuentra a un médico que estaba estudiando las cabras. Entonces este médico empieza a explicar la enfermedad que se llamaba Scrapie en las cabras y tenían los mismos síntomas que los pacientes con curus. Y cuando muestra los cortes de cerebro y la neurodegeneración, era totalmente similar a los de estos pacientes. Entonces, claramente había una relación entre la enfermedad de estos pacientes que se me olvidó mencionarle que se llama Kuru. ¿Sale? Porque Kuru en su idioma de estos quiere decir temblor, temblor. ¿Sale? Entonces le decían Kuru, porque era el síntoma más característico, los temblores de los pacientes. Entonces Gaduset ve que el científico que trabajaba con el Scrapie en las cabras hizo un experimento. Tomó cerebro de cabras enfermas y se lo trasplantó directamente al cerebro o se lo dio de comer a cabras sanas. Y con el tiempo estas cabras se enfermaban. Entonces estaba mostrando que la enfermedad era algo contagioso. Había algo en el cerebro que podía transmitirse directamente al cerebro o por consumirlo.
Y él también había hecho experimentos buscando virus y no había encontrado nada. Entonces había una partícula viral, pero había una partícula infectiva, pero no era un virus, era algo más pequeño y que no tenía ADN. Entonces, con esta nueva información, Gag-Doucet plantea su hipótesis 4, perdón. El curupuru es causado por una partícula infectiva que no tiene ácidos nucleicos, ¿sale? Y que es más pequeña que cualquier virus conocido. Entonces, no le apostó a nada a la molécula de qué iba a ser esta partícula infectiva, pero dijo que había algo que infectaba. Entonces, para comprobarlo, diseña el siguiente experimento. Él no podía hacer como en el caso del scrappie, ¿no? Que tomaban cerebro de cabras enfermas, se lo ponían a cabras sanas, porque pues en humanos no es ético. Entonces lo que hizo fue tomar muestras de cerebro viables de pacientes que acaban de fallecer y se los inoculó a macaca rhesus, a unos changuitos. Pasó un año, 2 años, 3 años y no se enfermaron. A los 4 o 5 años se empezaron a enfermar. Entonces veamos la entrega, la voluntad, la fuerza de voluntad que tenía este científico de no darse por vencido, ¿no? Esperó 5 años para que sus changuitos desarrollaran la enfermedad. Y sí, después de 5 años se empezaron a presentar los síntomas del curucuru. Entonces él muestra con ese experimento que efectivamente el curucuru era causado por una partícula infectiva que no tenía ADN y que era más pequeña que cualquier virus. Pero entonces, si esta enfermedad se contagiaba al inocularte cerebro directamente o al consumir cerebro, ¿cómo es que estas personas estaban enfermando? La respuesta es que ellos eran caníbales. Si en esas islas tenían rituales donde cuando un familiar o alguien fallecía, las niñas y las mujeres ancianas en un ritual consumían las partes blandas del cuerpo, comían la lengua, los ojos, el cerebro, y ahí se estaban contagiando de, de la partícula infectiva y le estaba dando curu curu. Entonces, con esta información se les comenta y se hace la difusión para que los nativos de esas islas cambiaran su ritual, ¿verdad? Y se termina con esta enfermedad del curupuru. Ese trabajo pues le va a dar el premio Nobel a Gagduset, pero él no logra identificar qué era el prion. Eso viene después. Sale Prusiner, años después, identifica la estructura de esa partícula infectiva. Él descubre que en el cerebro humano hay una proteína llamada proteína prion normal que tiene que funciones en la neurogénesis, neuroplasticidad y en el desarrollo del cerebro. Y también algunas en el cerebro adulto, ¿no? Pero por alguna razón, esta proteína prion normal se transforma en una proteína prion alterada. Vean cómo la proteína prion normal tiene aquí en su estructura unas estructuras llamadas alfa hélices. Y en cambio, la proteína prion tiene patógena láminas beta. Son la misma molécula, las mismas proteínas, solamente cambia la estructura tridimensional. Pero al tener láminas beta, estas proteínas alteradas se empiezan a agregar, forman agregados de proteínas en el cerebro que activan a las células de la microglía y a las neuronas para causarles apoptosis, muerte celular programada, y eso causa la neurodegeneración. Muy similar a lo que es el Alzheimer, nada más que en el Alzheimer se almacena una proteína llamada beta amiloide o la proteína tau. En esta es la proteína prion, la que se está acumulando. Aparte, esta proteína prion sirve como una chaperona molecular, es decir, una proteína que modifica la estructura terciaria de otras proteínas. Por ejemplo, acá tenemos una proteína prion normal. Vean sus hélices alfa en forma de listones. Y esta es una proteína prion alterada, tiene láminas beta, estas derechas. Cuando se juntan las dos, la alterada modifica su estructura tridimensional para que ahora las dos tengan lámina beta y las dos quedan alteradas. Y ahora estas van y se le pegan a otras sanas y las modifican. Entonces es una reacción en cadena. Con una sola proteína que consumamos, esta va a modificar otra y estas dos otras y otras y otras hasta que todas nuestras proteínas quedan alteradas.
pero solamente podemos adquirirla si ingerimos esta proteína alterada, ¿no? Puede darse por una mutación, pero es algo muy fortuito, de una probabilidad muy baja. Entonces, generalmente es cuando consumes una proteína alterada de otro organismo. O también se ha detectado que puede llegar a ser genético esta enfermedad, pero recibe otro nombre y tiene otra epidemiología. Acá está la lista de algunas proteínas, algunas enfermedades causadas por priones. Están en humano la enfermedad de Kreuze-Jacob, el síndrome de Gerstmann-Strahler y el insomnio familiar fatal, que son genéticas. Y el curukuru, que se daba por canibalismo. En el ganado vacuno tenemos la encefalopatía espongiforme bovina, que son el de las vacas locas. Y acá está el escrapié, ¿no? El de cabras. Y hay localizadas en otros animales, en otros mamíferos. En el caso de las vacas locas, hubieron personas que consumieron, bueno, más importante, ¿no? ¿Cómo se estaban contagiando las vacas? Si las vacas son herbívoras, ¿no? Que le estaban mordiendo el cerebro a sus compañeras, pues no, ¿verdad? Lo que pasa es que en la industria ahora los animales los alimentan con desechos de los demás o de ellos, de sus mismos compañeros, los volvimos caníbales. Se toma maíz, se muele el maíz, se le echan pezuñas, pelo, intestino, hueso, piel, todo lo que sobra, se muele y se hacen las croquetas para las vacas y para otros animales. Entonces ahí se estaba yendo parte de cerebro, porque también iba cerebro, y ahí fue como las vacas empezaron a consumirlo y les daba esta enfermedad de priones. A partir de esto, pues ya se trata de hacer un control más riguroso. Lamentablemente hubieron personas que consumieron sesos, no es que nos gustan los tacos de seso, que no están bien cocidos, entonces pues consumieron la proteína prión y les dio encefalopatía. Sí, aproximadamente 30 personas se registraron en el mundo que murieron como causa de las vacas locas. La enfermedad tarda entre 5 o 10 años en desarrollarse. Ok, bueno, este fue un ejemplo entonces del método científico. Entonces vean muy bien cómo están en este caso todos los pasos, ¿verdad? Observación, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Y vimos cómo puede llegar a ser cíclico, porque si la hipótesis no se acepta, tengo que formular una nueva y otra y otra y otra. ¿Sale? Entonces ese es el método que se utiliza principalmente en química, aunque hay otros métodos de investigación. Por ejemplo, tenemos el método deductivo para la lógica y las matemáticas, el método observacional, el documental, en fin, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí vamos con lo que estudia la química. La química estudia tres cosas principalmente: materia, energía y las reacciones. Entonces podemos definir que la química es la ciencia que estudia la materia y su interacción con la energía y las reacciones químicas que se dan entre la materia y su entorno. Vamos a estar trabajando principalmente en el capítulo 1 y 2 todo lo que es materia, cómo está conformada, sus propiedades, su estructura atómica. Después vamos a trabajar lo que es energía, un poco con lo que es termoquímica, entalpía de las reacciones, cinética, y por último, las reacciones químicas. Hicimos una actividad donde consistía en que cada quien iba a buscar algo interesante de los químicos. Por ejemplo, yo presenté acá a Goodyear, ¿no? Charles Goodyear fue el que desarrolló el caucho para hacer las llantas, los neumáticos que actualmente usamos. Él, en 1839, estaba experimentando para buscar un material que fuera muy resistente y que fuera también resistente a la temperatura, pero que al mismo tiempo fuera flexible para absorber golpes. Entonces, por accidente dejó caer una mezcla de, me parece que de arsénico o algo así, en caucho natural que obtienen de los árboles. Y a partir de eso obtuvo un material que tenía las características que él deseaba. Entonces, a este proceso que descubrió por accidente le llaman vulcanización y es el que sirve para hacer todas las llantas, ¿no? Otro científico del que hablamos es de Louis Pasteur. Louis Pasteur, muchos piensan que es biólogo químico o médico, perdón, pero no, es químico. Él hizo muchos descubrimientos. Uno fue refutar la teoría de la generación espontánea con su experimento del matraz de cuello de cisne. Seguramente se acuerdan de su clase de biología, había un matraz, él estiró el vidrio para hacer un cuello así larguito, metió un caldo acá, lo esterilizó y lo dejó destapado. Y aunque las bacterias entraban, se quedaban atoradas aquí en la curva. Entonces el caldo permaneció limpio, no se contaminó.
Y así demuestra de que la vida no surge espontáneamente, sino que viene de otro lado, ¿verdad? De la propia vida. Otro de sus aportes fue describir la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. ¿Sí? Cuando uno quiere hacer cerveza, ¿qué se hace? Se echa la cebada, ¿no? Se echa el azúcar y se pone en un medio anaerobio, sin aire. Y entonces las bacterias consumen ese azúcar y producen CO2 y también producen etanol. O los hongos pueden producir en algunos casos ácido láctico y CO2. Entonces él describe estos dos procesos. También participó en el desarrollo de las vacunas, la vacuna antirrábica y la vacuna contra el cólera aviar. Entonces, un gran químico. Y por último también desarrolla el método de esterilización conocido como pasteurización, que consiste en aumentar la temperatura, calentar la leche y luego la enfrío. La caliento y la enfrío por ciclos muy cortos para hacer que la membrana de las bacterias que están ahí, con esta oscilación de la temperatura, se desintegre. También hablaron sus compañeros sobre el premio Nobel de Química, Mario Molina, que descubre que los compuestos fluorocarbonados que se encontraban en aerosoles y en refrigerantes destruían la capa de ozono. Y también acá de Percy Lavon Julian, quien descubre que los extractos de la soya pueden servir para el tratamiento del cáncer. Entonces son algunos ejemplos de químicos que platicamos. Luego hablamos sobre propiedades de la materia. Vimos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, o sea, tiene volumen, tiene masa y tiene inercia. Esas son propiedades de la materia que son generales, porque toda la materia lo presenta, ¿no? Toda la materia tiene masa, volumen e inercia. Pero también hay propiedades que son específicas a algunos materiales. Por ejemplo, el color varía entre un objeto a otro. La conductibilidad. Los metales conducen, pero la madera no. Entonces, para clasificar estas propiedades de la materia, los podemos clasificar en extrínsecas o generales. Es decir, propiedades que todos los cuerpos lo tienen. Todos tenemos masa, volumen, peso, densidad, divisibilidad, es decir, la capacidad de fragmentarse, inercia y dureza. Y todos tenemos propiedades, y otras son las propiedades extrínsecas o específicas. Es decir, propiedades que sí los tienen casi todos los cuerpos, pero algunos no. O que varía su medida de esta propiedad. Por ejemplo, la densidad. El agua tiene densidad 1, pero el mercurio tiene 13, la plata tiene 11, el oro 19. Entonces, la densidad va a depender del material. Elasticidad, solidificación, el estado puede ser sólido, líquido, gaseoso o un estado coloidal, punto de fusión, puede ser conductividad térmica, eléctrica, propiedades organoléctricas como el color, el olor, sabor, textura. Organoléctricas es que las podemos detectar con nuestros sentidos. Solubilidad y punto de ebullición. Por ejemplo, el alcohol ebulle a 60 grados, pero el agua a 100 grados a nivel del mar. Entonces, son propiedades que todos los cuerpos los tienen o no los tienen, pero los tienen, pero en diferentes medidas, ¿sale? Varían de una en otra. Entonces nos permiten clasificar. Por ejemplo, el punto de ebullición es el fundamento para la destilación de los productos del petróleo. Se calienta el petróleo a diferentes temperaturas y los que son más volátiles, como el etano, el metano, son los que ebullen primero. Luego van los alcanos o alquenos de cadenas cortas y por último los de cadenas largas. Las propiedades específicas las podemos dividir en físicas si son propiedades que no tienen que ver con cambios en la composición, o químicas si tienen que ver con cambios en la composición. Por ejemplo, la oxidación es cuando un compuesto se une a otro. Por ejemplo, si tenemos hierro y lo hacemos reaccionar con oxígeno, pues nos va a producir óxido de hierro. ¿Sale? Aquí está cambiando su composición química. La combustión, si tengo, por ejemplo, metano, CH4, y luego reaccionar con oxígeno en presencia de energía, pues estoy produciendo CO2 más agua. Cambia su composición. Entonces, estas propiedades químicas tienen que ver con el cambio en la composición química. Entonces, de tarea, si les quedó, buscar otras propiedades y si alguna de estas no conocen su definición, hay que buscarla también, por favor.
propiedades básicas, como por ejemplo la conductividad, maleabilidad, ductibilidad, dureza, tenacidad, tienen que quedar claras. Otra forma de clasificar las propiedades de la materia es en propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas son las que ayudan a distinguir unas sustancias de otras y no dependen de la cantidad de la materia. Por ejemplo, la densidad. En base a la densidad, uno podría tratar de identificar diferentes materiales. Por ejemplo, fue lo que utilizó Arquímedes para determinar si la corona del rey Irión era totalmente de oro o tenía otros materiales, tenía plata o alguna otra aleación. Y no depende de la masa. Por ejemplo, si ustedes agarran un vaso de agua o una cubeta de agua o un lago completo, la densidad siempre va a ser la misma para el agua. No depende de la cantidad que estén tomando. Ejemplo de propiedades intensivas es la fragilidad, la solubilidad y el índice de refracción. Es decir, cuánto desvían la luz cuando los atraviesa. Las extensivas son propiedades que son comunes a todos los cuerpos y su valor depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, volumen. Si ustedes agarran 10 gramos de oro y 10 toneladas de oro, pues obviamente el volumen va a ser diferente, ¿sale? El peso, la longitud, la inercia. No es lo mismo empujar a un individuo de 30 kilos a empujar a un individuo de 100 kilos, ¿verdad? La inercia es diferente. Porosidad, impenetrabilidad y visibilidad son propiedades extensivas que dependen de la cantidad de la materia. Se les quedó también de tarea ingresar a esta página, les voy a dejar el link ahí para que ingresen y hagan esta actividad de Arquímedes y la corona del rey Lidión. Es una actividad interactiva. Y por último, trabajamos con los estados de agregación de la materia. Se han descrito muchos estados, no sé, 20, 30, pero los más comunes pues es el estado sólido, el estado líquido y el gaseoso. Y se le da nombre a cada uno de sus cambios. Por ejemplo, de sólido a gaseoso pues es evaporación. Perdón, condensación. No, a ver, ¿dónde estoy revuelto? Acá está. De sólido a líquido es fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a gaseoso es condensación. De gaseoso a líquido. No, acá al revés. Condensación acá. Vamos a borrarlo. De líquido a gaseoso es evaporación. Y acá sería condensación. Y de sólido a gaseoso directo, sin pasar por el líquido, es la sublimación. Y de gaseoso a sólido, sin pasar por líquido, se le llama sublimación inversa o también deposición. ¿Okay? Entonces, esos son los cambios de estado de la materia. Muy bien. Y de ahí pasamos para hablar un poco sobre energía. Entonces, energía tiene varias definiciones, pero la más sencilla es aquello que permite realizar algún trabajo, ¿no? Entonces, la energía se clasifica según su fuente en energía solar, eólica, hidráulica o química o nuclear. O según su naturaleza, si en energía mecánica, si es cinética, que ahí está la energía térmica de los cuerpos, o energía potencial. La energía mecánica, como dijimos, puede ser la energía cinética que está dada por un cuerpo que está en movimiento. Y la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad del objeto al cuadrado. La energía potencial se debe a la posición o al estado, o si el cuerpo se encuentra sometido en algún campo magnético, en algún campo eléctrico. Por ejemplo, la energía potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por la altura a la que se encuentra el cuerpo. Pero también podemos hablar de energía potencial de una flecha que está en un arco, de una pelotita que está en un resorte, que está a punto de salir disparada, de una partícula cargada que está en un campo eléctrico. Todo es energía potencial. La energía química se libera cuando hay un cambio
en los enlaces. Por ejemplo, en el nivel biológico tenemos el ATP. El ATP tiene enlaces fosfodiéster. Cuando estos enlaces se rompen, liberan energía que sirven para que el organismo realice sus funciones. O también la combustión, ¿no? La combustión, cuando se rompen los enlaces del combustible, esta energía se desprende como calor o como luz. La energía interna se refiere a la energía de un sistema o de un cuerpo que está dado por sus partículas. Incluye la energía potencial y la energía cinética del sistema. La energía eléctrica pues se da por el cambio, el movimiento de electrones en algún conductor. La energía electromagnética está dada por alguna onda, una perturbación en el espacio por alguna partícula cargada que genera una onda. Y esta energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Mientras la frecuencia sea mayor, la energía va a ser más grande. Por ejemplo, la onda de radio tiene una frecuencia baja, entonces su energía es baja. La luz solar tiene una frecuencia más pequeña, más grande, entonces su energía es mayor, ya puede llegar a calentar, ¿verdad? Pero las ondas radiactivas, las partículas gamma, las ondas gamma, por ejemplo, tienen una frecuencia muy baja, o los rayos ultravioleta tienen una frecuencia muy alta, perdón, por eso su energía es muy grande. La energía térmica es la energía que tiene un cuerpo cuando sus partículas se están moviendo muy rápido. Por ejemplo, si nosotros tenemos un globo atrapado aquí el gas, y nosotros le damos energía, las partículas la absorben y esas partículas se empiezan a mover más rápido y presentan muchos choques. Y esos choques y esa energía que tienen acá las partículas, nosotros lo vemos como un cambio en la temperatura. Entonces, cuando hablamos de calor o que un cuerpo está caliente, deberíamos decir que el cuerpo tiene mucha energía térmica, no que está caliente. El calor es el transporte de energía de un cuerpo frío, de un cuerpo caliente a uno frío. Solamente es la energía térmica y movimiento. Pero si hablamos de un solo cuerpo, es energía térmica. Y la energía nuclear, pues la energía que se produce cuando los átomos se están rompiendo, que sería la fusión, o cuando se están uniendo, que podría ser la fisión nuclear. Y con esta terminamos. Entonces vimos que la materia se puede clasificar en mezclas, si las partículas están unidas solamente por interacciones y que no son enlaces químicos, o en sustancias puras, si están unidos por enlaces químicos. Un ejemplo de mezcla puede ser agua más sal, NaCl. Entonces hay enlaces ahí de electrostáticos, pero no hay un enlace químico como en el caso, por ejemplo, de aquí del metano, ¿no? Hay un enlace donde se están compartiendo electrones. Entonces estas mezclas yo las puedo separar por métodos físicos. Por ejemplo, la evaporación, la filtración, la decantación, magnetización y otras. Pero las sustancias las tengo que separar por métodos químicos, como la combustión, la oxidación, la electrólisis. Ahora, las mezclas se dividen en homogéneas si solamente tienen una fase, como por ejemplo agua y sal o el aire. O heterogéneas si tienen varias fases, como agua con arena o cualquier otra cosa que se les ocurra. Y las sustancias puras se dividen en elementos o compuestos. Elementos están formados de átomos del mismo tipo, como por ejemplo el oxígeno, el ozono. ¿Qué otra cosa tenemos? Por ejemplo, el hidrógeno y en fin. O compuestos están formados de átomos de dos tipos, como el CO2 o el agua, ¿verdad? Entonces, de tarea tienen que ver un video que les subí al Classroom donde hablan sobre la clasificación de la materia. Y ahí les puse unos conceptos que hay que aprenderse muy bien, que prácticamente son estos que tenemos en este esquema. Muy bien, entonces eso fue todo lo de la primera clase. Y el siguiente tema vamos a empezar a ver un poco de recordatorio de lo que es la conversión de unidades, porque lo vamos a estar utilizando mucho en este curso.